Seguramente ustedes saben usar el término, pero me parece apropiado definirlo de forma académica. Credibilidad se define como la cualidad de ser creíble. Significa entonces que es una virtud, pero hay algo más. ¿Saben que dar credibilidad es una deformación de la expresión dar crédito? Wow, vaya curiosidad, ¿no? Según la RAE, Real Academia Española, el sinónimo más cercano a credibilidad es reputación, fama. Bueno, uniendo todo esto y diciendo lo opuesto a credibilidad, significa que aquella persona sin credibilidad es una persona con reputación, con fama de mentir, que no es digna de crédito. Esa es una persona sin credibilidad. Vaya descubrimiento, ¿no? No sé cuántas veces me han dicho eso y qué vergüenza siento si me lo han repetido. Una persona sin credibilidad es una persona cuya frecuencia es mentir y que no es digna de crédito. ¡Wow! Creo todos sabemos que en el sistema financiero de nuestro país se califican los riesgos y que las personas calificadas de alto riesgo son las personas que no pagan. Aún más, ese sistema descalifica de una sola vez a las personas de alto riesgo. ¿Por qué? Porque se han ganado la reputación, la fama de no pagar sus deudas. Son personas que no hablan con la verdad. Y de ahí que sean calificadas tan duramente, o mejor digo, tan acertadamente. Cuidado, si hacemos eco de ese sabio financista, escribió: cuida tu expediente crediticio porque es como un espejo. Una vez roto, no hay forma de recuperarlo. Y la credibilidad entonces es igual. Una vez acabamos con la virtud, nuestra reputación, recuperarla, es como un espejo. Es que es una virtud escasa en este mundo. Políticos, religiosos, vendedores, esposos, esposas y otros 30 ejemplos más. Son personas de alto riesgo. ¿Quién les cree? No exagero una pizca. Piensen, la vicepresidenta en funciones de Argentina acaba de ser condenada a prisión. Parece que no va a ir porque todavía tiene fuero. El presidente en funciones de Perú acaba de dar golpe de Estado y fue a prisión por dar golpe de Estado. Ayer o anteayer se declaró también culpable el presidente y vicepresidente de Guatemala, si la noticia no la recuerdo bien. Y qué decir de los presidentes de nuestro país que están en prisión o que fueron condenados. Religiosos, igual. Vendedores, ya no se diga. Total, es que ya nadie habla con la verdad. Por eso dije, es una virtud escasa, pero ¿saben? No es nuevo.
en la época en que nuestro Señor Jesucristo se encarnó en Cristo, ya existía la escasez de dicha virtud. Y tan escasa era que los religiosos de esa época se inventaron hacer juramentos, y casi por cualquier cosa, para recuperar credibilidad. Es que nadie les creía una pizca. Así es que ellos se inventan una cantidad de juramentos, pero desde luego no tenían un corazón sincero. Había malicia, maldad, manipulación. Y cuando digo, se inventaban juramentos y juraban por casi cualquier cosa, si una equivalencia a nuestros días tuviéramos que hacer, es como aquellos que hoy día dicen, te prometo, te lo juro, para serte honesto. Y no dejo de pensar, o sea que todas las 2 horas que habló fue deshonesto. Descubrirán en el estudio de hoy que todas esas frases gritan que la persona que las usa no es digna de crédito. Es falta de credibilidad. Tienen una reputación de hablar mentiras. Y que por eso usan todas esas muletas. Pues bien, eso y más vamos a hablar en el estudio de hoy titulado ¿Cómo recuperar el crédito? Vayan a Mateo capítulo 5. Nuestro estudio de hoy, ¿cómo recuperar el crédito? Capítulo 5, vamos al verso 33. ¿Listos? Dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. ¿Qué es perjurar? Es haber jurado y no cumplir. O jurar mintiendo, porque no pretende cumplir nada. Si no, cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, porque no puedes ser blanco o negro un solo cabello. Sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si alguno de ustedes que frecuenta en su hablar expresiones como te lo prometo, te lo juro, y se sintieron ofendidos cuando yo les dije que esas son equivalentes a los falsos juramentos, noten que no es mi interpretación. Aquí dice que los que usan esas muletas, su corazón, sus expresiones vienen de un mal corazón. Por favor, oren conmigo. Señor, te rogamos la gracia y la sabiduría, entre tanto estudiamos tu palabra. Necesitamos que tu Espíritu nos guíe. En Cristo Jesús, amén. A propósito, usé un título en el sistema financiero, cómo recuperar el crédito. Entenderán de sobra que no es mi propósito darles consejos financieros. Ni estoy calificado, ni el púlpito debe usarse para semejante cosa. Usé el título con la intencionalidad de que es más atractivo que decir cómo recuperar el testimonio. Es que, perdone si me equivoco, pero yo creo que en la comunidad religiosa hay algunos que su testimonio les importa poco o nada. Entonces, como mi interés es que el mensaje abrace la mayor cantidad
de oyentes posible, mejor digo, pongo un título que les atraiga. Y como el dinero atrae más, lamentablemente. Por eso digo, ¿cómo recuperar el crédito? Aún más, júzguenme si me equivoco. Creo que si anunciara que el miércoles y el jueves vamos a dar un estudio financiero y garantizado de cómo usted puede recuperar su récord crediticio, esto se llena. Volverían los que se han ido en 30 años. Porque eso sí les atrae. ¿Cómo recuperar el crédito? Es irónico, no, sarcástico. Estoy hablando del crédito espiritual. Estoy hablando de credibilidad, fiabilidad, confianza de nuestro testimonio, nuestra palabra. Estoy hablando de regresar a un tiempo que de hecho así fue en mi niñez, cuando decíamos, te doy mi palabra. Eso era lo máximo. Porque quien quebrantaba su palabra no tenía honor. Entonces nosotros cuidábamos nuestro compromiso. Pues bien, en ese contexto, vayamos al punto. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Está mal jurar? No, no está mal jurar. Hay que entender bien ese contexto. Empecemos por ahí. Los santos del Antiguo Testamento hicieron juramentos, por supuesto que sí, y les fueron tomados a bien. ¿Qué era un juramento en el nombre de Dios? Era invocar a Dios como testigo que garantizara la veracidad del compromiso. Y que si el que hacía el juramento fallaba, Dios hiciera justicia inmediata. De ahí que hacer un juramento se tomaba como la verdad absoluta, y bien por eso. Ponía fin a cualquier controversia. Como ejemplo típico cito el caso de Jefté, que da un juramento prometiendo que el primero que salga a encontrarle cuando regrese de la guerra, si viene victorioso, lo va a sacrificar. Dios no le pidió eso. No quería, eso fue un arrebato, una locura, un juramento sin sentido. Y para desgracia de la hija de él, la hija es la que lo sale a encontrar. La sacrificó. No es que la puso en un holocausto. Significaba que no iba a poderse casar. Lloró él, lloró su hija. ¿Por qué? Por la locura del arrebato del juramento de Jefté. Ahora, ¿por qué cumplió? Porque para ellos el juramento era irrevocable. Era la verdad absoluta y algo que no se podía dar marcha atrás. Pues bien, ¿qué de malo podía tener eso? Súmele, Dios mismo usó la expresión. Él dice 2 o 3 veces, juraré por mí mismo. Y ese juraré por mí mismo significa, no hay más nadie por quien jurar, yo soy lo más grande. Si alguien pregunta, ¿en serio hizo eso? El caso más sonado es cuando Jacob estaba por sacrificar a Isaac. Dios interviene y dice, no, ya sé lo que estás por hacer y te juro por mí mismo que te voy a bendecir sobremanera por lo que acabas de hacer. Ahora viene la pregunta. Es evidente que la palabra de Dios jamás estuvo en cuestionamiento. ¿Por qué entonces Dios jura por sí mismo? No necesita credibilidad. Es que en ese caso y en varios de los santos del Antiguo Testamento,
El juramento era más bien para enfatizar, recalcar la urgencia y la importancia del compromiso. ¿Saben? Es como poner en letras mayúsculas. De esa forma. Es como gritar, esta parte no la pasen de largo. A eso me refiero con enfatizar la urgencia. Nuestro Señor Jesucristo también frecuentó, no los juramentos, pero sí una frase equivalente. ¿Cuál? De cierto te digo. Literariamente eso es un error de redundancia. No estaría bien, a no ser que se entienda como figura literaria en la cual procura resaltar con urgencia la importancia de la verdad dicha. Y si ya vimos eso, pues entonces, ¿dónde está la gravedad de jurar? Si súmele. Nuestro Señor dijo, yo no he venido para abrogar la ley, a cumplirla he venido. Eso significa que nuestro Señor Jesucristo, al decir no jures, no está diciendo invalido los juramentos que hicieron los santos del Antiguo Testamento, fueron ilegítimos, no necesitaban, no debieron, no, nada de eso. Bueno, y entonces, ¿qué está diciendo? Segundo punto. Está diciendo que sí condena abiertamente la perversión de la intención de los fariseos al jurar. Oiga, ¿cuál perversión? ¿De qué está hablando ahora? Es que, repito, ellos se habían inventado con el afán de recuperar credibilidad, jurar, prometer y cualquier cosa parecida, pero lejos de esto canjearles credibilidad, era la marca del engaño. Era como ponerse un cinto en la frente y aquí un título que diga, soy un engañador. Eso es lo que nuestro Señor dice. Sus juramentos no provocan confianza, provocan escepticismo. Porque hay perversión en su corazón. Juran por el cielo, por la tierra, por el templo, por el cabello. O si lo hacemos equivalente a nuestros días, hasta por su madrecita. Pero no porque tienen un corazón genuino. Penoso ejemplo, pero me sirve. Mientras trabajé en el gobierno hace 20 o más años, recuerdo aquel compañero de escritorio que pedía permisos frecuentemente. Y una de esas ocasiones, el nuevo supervisor lo llamó porque recién las computadoras habían llegado a esas oficinas y ya los expedientes ya estaban digitados y ya había alguna información. Entonces el supervisor, porque habían permisos por duelo, muerte de familiares, no sé cuántos días eran. Entonces el supervisor le dijo, mire, veo que está pidiendo permiso por el fallecimiento de su mamá. Sí, fíjese. Sí, la pregunta es que aquí en su expediente dice que su mamá se murió el año pasado. Y él, astuta y diestra y rápidamente le dice, no, es que esa era mi mamá no biológica, sino adoptiva. Esa fue la que me adoptó. Obviamente el supervisor dijo, wow, ¿será cierto? O sea que la mamá se había muerto varias veces. Bueno, ese era el asunto con esta gente. Ellos lo que quieren, los religiosos, al hacer todo ese tipo de juramentos, era impresionar a las personas
de las que quieren aprovecharse. O sea, cada vez que se dice, te juro, te prometo, te quiero ser honesto, la idea es impresionar a las personas de las que queremos aprovecharnos. Y hay varios grupos, pero los dos más frecuentes son los inocentes y los de buen corazón. Y los dos son presa de los engañadores. ¿Cuáles son los inocentes? Le dice el esposo a ella, yo te vi. Pasé en el carro del trabajo con los compañeros y estabas en un restaurante. Estabas con otro hombre. No era yo, dice ella. No era yo. Pero si el mismo vestido, no era el mismo. Y lo niega tanto que el esposo dice, a lo mejor me equivoqué. Por ahí está uno de los compañeros oyendo y le llega, pero solo en tu cabeza cabe creerle. Así son los inocentes. Presa fácil de los engañadores. Hay otro grupo, los de buen corazón. Este es mala paga, pero tal vez le voy a ayudar. Y con toda la historia que me está pintando, pobrecito. Tiene buen corazón y le presta el dinero. Pero ambos son grupos de los cuales los engañadores se aprovechan. Y usan todas estas frases precisamente para impresionar. Eso es lo que nuestro Señor está condenando. Está diciendo, es nauseabundo que el sistema religioso promueva y apruebe juramentos en contra de la veracidad y el testimonio. Están acomodando la religión a sus propósitos pecaminosos y egoístas. Nuestro Señor no condenó los juramentos, condenó la perversión de los que los usaban. Y ahí es donde nuestro Señor establece una nueva norma, diciendo, si algunos de ustedes tienen en su corazón hacer cambios, les diré cómo hacerlo. No puedo tener ni la remota idea, gracias a Dios, de a cuántos de los que estamos presentes este estudio nos habla en forma directa. Pero si habemos varios, yo diría que en este punto deberíamos estar un poco compungidos y reflexionando, diciéndonos, wow, hoy sí que el Señor me ha gritado. Y que tengamos al menos la pregunta, ¿qué hago? ¿Esto va conmigo? Bueno, lo que sigue es lo que hay que hacer. Pero antes hay que resaltar un poquito más que el punto es vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Punto. Sin agregar muletas, sin agregar expresiones que impresionen a nadie. ¿Por qué? Porque algo sencillo es que no puede haber un lenguaje en la iglesia y un lenguaje en el trabajo, en la fábrica o en la oficina.
No podemos obrar en una conducta en la iglesia y una conducta en el mundo de los negocios. Escuchen esta historia. Un hombre no cristiano, yo le dije, porque nos graduamos juntos, estudiamos juntos en la universidad, y le encontré por ahí, yo sabía de su currículum en mercadotecnia digital, cuando eso apenas comenzaba, y le dije, mira, ¿y por qué no nos haces una oferta para la iglesia? Y él sonrió y me dijo, no, Carlos, no soy un buen proveedor para vos. ¿Por qué? Le dije. Es que las técnicas que ocupo y ocupa mi equipo de trabajo, no me sentiría bien ocupándolas en una iglesia. Y yo le digo, pero ¿y por qué no? Y él me dijo, no me quiero ensuciar el alma. Tengo sucias las manos, pero el alma no. Y ya con eso que te baste, me dijo. Yo dije, bueno, te agradezco tu honestidad y tu respeto a cosas espirituales, en donde, si interpreto bien, me estás diciendo que usas algunos artificios no legales para cautivar probables clientes y los enredás y ahí va el negocio. Pero que como esto es espiritual, vos no querés cometer esa profanación. Él me dijo, ya te dije que no me mencioné sobre eso. Lo admiré, pensé, qué bien que hay personas que no conocen al Señor Jesucristo, pero muestran respeto a cosas espirituales. ¿Cómo es posible que nosotros los cristianos no? Y que creamos que podemos obrar en los negocios de una forma y en la iglesia de otra. Nuestro Señor está y debe estar en todo, en la iglesia, en el trabajo, en nuestra casa. No podemos decirle, Señor, podés estar aquí en la cocina y ayudarnos porque nos hace falta en la alacena un poco. Y Señor, nos hace falta también tu ayuda aquí en la sala, pero en el cuarto no. Qué absurdo, ¿no? Es como si la verdad tuviera grados, matices. Sabemos, una verdad dicha a medias es una mentira completa. Una mentira blanca en realidad es una muy negra. La norma de Dios está aquí. Es absurdo quererla bajar a nuestra conveniencia o gusto. Lo que deberíamos hacer es esforzarnos por perseguir alcanzar la norma, no por bajar esta. Lo que deberíamos hacer es luchar por nuestro testimonio, por nuestra credibilidad. Y quiera Dios que en este punto no haya uno, sino que hayamos ya varios diciendo, ya pare, pastor, esto es conmigo. Yo tengo que corregir varias cosas, pero no sé cómo. Entonces, ¿qué sigue para mejorar nuestro crédito? Bueno, 3 o 4 consejos puntuales a poner en práctica al terminar este culto. Número 1, es punto de honor reconocer el error. Es que, hermanos, hay personas que se han acostumbrado tanto a la mentira que a veces temo que no son capaces de diferenciar entre lo que es cierto y lo que no. Entonces ya mienten con tal naturalidad que no reconocen que lo que están haciendo se llama pecado, que desagrada a Dios, que lo decepciona, que ofende al prójimo. No lo entendemos. Pensamos,
Es normal. No, no es normal. Pero en serio creo que hay personas que ya no logran diferenciar. Déjenme darle 2, 3 ejemplos. Primero de ellos, los que van por la vida debiéndole a todo el mundo sin importarles. Dinero, digo. Saben que por deuda no hay cárcel, saben que el que les prestó el dinero, aun cuando sea medio loco, no es capaz de pasarse de medio loco. Así que ahí van, y van por la calle con tanta frivolidad, y van y se congregan y oran y levantan las manos y lloran, y uno piensa, wow, este está bien cerca del cielo. Y no se dan cuenta de que tienen un cinto llamado engañadores. Y hasta hoy piensan que no es con ellos. Y sabe, no es nuestro tema y no quiero que nadie se ofenda, pero ese es el caso con los que no son fieles con sus diezmos. Van por la vida sin pagar sus diezmos y no les afecta. Y no me vengan a mí con el cuento de que yo les he dicho que ustedes le deben a Dios, porque Él es el que lo dice en Malaquías 3. Literalmente. Pero no creen que es un pecado. Y como no reconocen, no hay una actitud, ni siquiera hay un sentimiento para acción correctiva. Segundo ejemplo, esto me pasó cuando yo empezaba a ser pastor. Sigo siendo un bebé, sin experiencia, pero imaginen ese entonces usaba diaper. Había una señora que me pidió consejería y cuando empecé a hablar con ella empezó a llorar, estaba sufriendo. Yo quise mostrar toda la empatía del mundo. De hecho, en mis comienzos de consejero imaginé todo mi interés mostrado. Y me dijo que creía que su esposo la engañaba y que ella no soportaba y que sentía que el mundo se le venía abajo y estaba sufriendo. Yo le dije, hermana, para poder dar un consejo bíblico necesito un poco más de contexto. O voy a darle un consejo en el aire. Así es que tengo que hacerle algunas preguntas que le van a sonar indiscretas, pero no tengo intención de entrometerme, sino más bien de atinar el blanco. Y ella me dijo, no, pastor, no se preocupe, usted es mi pastor, dígame, pregúnteme lo que quiera. Le advertí, nosotros los pastores no tenemos votos de silencio, pero tenemos el compromiso espiritual de que lo que aquí diga no se repite. No se preocupe, yo en usted confío, pastor. Bueno, paréntesis. Yo no sé si solo me pasa a mí o a todos los pastores, pero me dijo un pastor amigo el otro día que a los pastores siempre nos llega todo. Por una u otra vía, pero terminamos debiendo cosas que no queremos saber. Y en efecto, a mí ya me habían dicho de que el esposo no era el esposo. ¿Entendieron? Ese era el amante. Y que el amante estaba casado. Bueno, por supuesto nunca me entrometí hasta ese momento que iba a dar el consejo. Y le dije, hermana, la primera pregunta, ¿él es su esposo legalmente y delante de Dios? Al principio se sonrojó y era morena. Así que fue colorada. Y luego palideció, sin responder. Y ¡pum!, se desmayó.
Y yo casi con ella. ¿Y qué hago? Maté a esta mujer. Yo había llevado ya a psicología pastoral y sabía que se debe confrontar, pero hay que tener sabiduría y que hay que hacerlo con prudencia. Dije, se me murió esta mujer. Bendito Dios, en ese entonces había una enfermera cerca, fue después del culto, la enfermera era mi amiga, le dije, vení, corre. Y ya le dije, mira, se me desmayó. ¿Y qué pasó? Le pregunté del esposo y ella empezó a examinarla y todo esto yo orando. Señor, es mi segundo caso, que no se me muera. Y me dijo la enfermera, no te preocupes, me dijo. Sus signos vitales son perfectos, ya revisé incluso sus pupilas, su respiración. Mira, me dijo, yo creo que no está desmayada. ¿Qué? Fíjate que hasta tengo ganas de darle una bofetada a ver cómo reacciona. No, le dije, calmate. Esperemos, me dijo. 5 o 8 minutos y ¡pum! Despertó o abrió los ojos, no sé todavía. Mostró somnolencia, mostró como si no reconocía el ambiente. Y le dije, ¿está mejor? No, pastor, no me siento bien, me voy a ir, hablamos después. Sí, por favor, luego todavía la estoy esperando. No reconocen su pecado. Yo no estoy diciendo que yo era el Natán a quien Dios usó para confrontarla. Estoy diciendo que yo asustado estaba. Y les diré un último ejemplo de gente que no acepta su pecado, no lo reconoce y viven una total mentira. Todos los jóvenes que están de novios sin el compromiso de casarse, ustedes son los más grandes engañadores que yo he conocido. Pastor, es una grosería lo que me está diciendo. Pues se la repito. ¿Por qué digo eso? Porque la idea del noviazgo es conocerse para el matrimonio, ¿cierto? Pero su intención no es casarse. Entonces, como le dije a aquel chico, ¿y cuál es tu intención? Pues, y él me dijo, pastor, es que estoy joven. No, si yo estoy de acuerdo que estás demasiado joven. Pastor, me dijo, que mucha exageración, esto solo es un vacil. Eso me dejó intrigado y tuve que ir a buscar al diccionario vacil. Porque confieso, aun cuando yo soy un enamorado del vocabulario y de enriquecer mi léxico, me dejó en blanco. Vacil, como que era el vacilo. Entonces fui a buscar, viene de vacilar. Y vacilar significa inconstancia, que va de un lado a otro. O sea que es como una mariposa que va de flor en flor, solo que este era un mariposón de flor en flor. Y después descubro que vacil, sorpréndanse todos, búsquenlo en el diccionario, significa engaño. Vacil con V, vacil, es engaño. Entonces, todos los que andan en vacil son unos engañadores. Son unos aprovechados, o de los inocentes o de los de buen corazón. Pero que están pensando en casarse, no. Y como no creen que es pecado, incluso
lucen su noviazgo. Entran aquí a la iglesia de la mano y se abrazan y se el hombro acá. Ganas de aventarles el borrador, pero no puedo. Están en la casa de Dios, hombre, vienen a adorar al Señor, no a seguir el vacío. Pero en fin, por eso les digo que el primer paso es reconocer nuestro pecado. ¿Por qué? Efra, si encendés el otro. Gracias, hijo. Ven, no exageraba nada, no los hemos puesto a todo volumen. En miércoles, solo uno había. No. El miércoles vamos a poner los 8 compresores. Dios guarde el que venga sin suéter. ¿Por qué reconocer nuestro pecado? Porque al reconocer nuestra naturaleza pecaminosa viene el arrepentimiento, el dolor y la vergüenza delante de Dios de estarlo decepcionando a Él. Oh. De hecho, este caso de novios lo traigo a colación porque aunque broma parezca, hace 40 años, no, 35, la primera vez que yo le hablé a mi mamá de que me interesaba una chica, recuerdo que ella me dijo: hijo, no vayas a estar jugando. Si en realidad te interesa, en buena hora. Si vas en serio, en buena hora. Obviamente parece que mi mamá no tenía las definiciones bíblicas o del diccionario para decirme lo que ahora debería causarnos tristeza y dolor. ¿Por qué? Porque mi mamá me dijo: mira, es que no la vas a engañar a ella, vas a decepcionar a Dios y me vas a decepcionar a mí. Y yo me voy a volver, dijo ella, cómplice de tus juegos. Como son hoy día todos los papás que consienten a sus hijos el vacil. No hay tristeza, no hay dolor, no hay arrepentimiento. Y como no hay arrepentimiento, no hay acción correctiva. Que de hecho, si ya hay reconocimiento de pecado, me lleva al segundo punto. ¿Cuál es el segundo? O segundo consejo. En oración, pedir perdón a Dios y a las personas que hemos ofendido. Pero de todo corazón. Y es muy probable que a las personas que hemos ofendido no nos crean, con razón, porque ya no somos dignos de fiar. Pero con mayor énfasis debemos tomar la actitud humilde, no solo de pedir perdón, sino incluso, si la oportunidad existe, de compensar el daño que hemos hecho y de intentar que esa persona a quien ofendimos, a quien defraudamos, lejos de sentirse inocente o de sentirse de buen corazón, sienta que la gracia del Señor está obrando un milagro en usted, en mí y en esa persona. Porque hoy por hoy, el engañado lo único que siente es que usted o yo somos un engañador. Pero cuando el proceso de arrepentimiento y de pedir perdón comienza,
entonces todo empieza a restaurarse. Claro que no es de la noche a la mañana, es un proceso. Tercero, bueno, antes de ir al tercero, esto significa que al terminar este culto creo que varios de nosotros tendríamos que correr a nuestro cuarto a pedir perdón a Dios y luego correr y buscar en forma creativa cómo pedir perdón a quienes hemos defraudado. Pero como el punto es no seguir usando los falsos juramentos, tercero, hay que proponernos, no dije jurarnos, proponernos quitar de nuestro vocabulario esas muletas de dicción. Y conste que creo que a algunos les va a costar bastante, porque llevan años diciendo, te prometo. Llevan años diciendo, te lo juro. Para serte honesto y qué sé yo, qué otra cantidad de expresiones. Y como no va a ser fácil para algunos, como cuarto punto les sugiero, pidan ayuda a un auxiliar espiritual cercano. A lo mejor es su esposa, su esposo, dígale, mira, ¿y vos crees que el pastor estuvo hablando de mí hoy? ¿Qué carcajada se va a tirar él o ella? Si solo el nombre le hizo falta. Entonces, como ella o él nos conoce muy bien, podemos decirle en total confianza, yo he decidido hacer cambio y no usar más esas expresiones. Te quiero pedir ayuda. Cada vez que escuchas que yo digo te prometo, que yo digo te lo juro, dame un codazo, suave, ¿no? Que yo recuerde que estoy diciendo algo que no debo decir. Si me paso, dámelo más duro. Si crees que estoy mintiendo, porque hay algunos que no es jurar, no es prometer, es su inventiva. Deberían ser escritores, deberían estar en Hollywood escribiendo guiones para películas. Porque qué mundo el que imaginan. Entonces dígale a su esposa, su esposo, mira, si crees que me pongo así melodramático, dame un empujoncito. Ayúdame porque sí me he propuesto que voy a salir de esto. El Señor usó a ese inútil predicador para decirme que yo he estado mintiendo y que debo hacer cambios hoy mismo. Y si somos varios a los que Dios nos habló, les tengo que recordar que sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de Cristo Jesús en nuestro corazón, no hay forma. Por eso lo necesitamos. Vamos a orar.